Bienvenidos a todos a este nuevo análisis de mercado, un análisis en el cual me voy a estar centrando en lo que ha estado ocurriendo durante la última semana, tanto a nivel macroeconómico, con las declaraciones de Jerome Powell sobre las perspectivas económicas y de inflación, como a nivel de acción del precio y análisis pues, fundamental. Miraremos algunas métricas on-chain y miraremos algunas métricas de sentimiento y liquidaciones. Lo importante es ver cómo podemos aprovechar todo esto en el corto plazo, ya que en el medio y largo plazo sigo pensando que lo que diga Powell tiene poca importancia, porque lo que realmente importa es el nivel de deuda que tiene Estados Unidos y cómo toda esa deuda tiene que ser finalmente licuada y monetizada a través de la devaluación de la moneda y cómo eso pues, va a hacer que los activos que estén comparados en este caso contra el dólar o con contra cualquier moneda fiat pues acaben subiendo y disparándose porque esa es la tendencia natural. Ante la devaluación de la moneda, el resto de los activos que compares contra ellos van a tender a subir. Dicho esto, compartimos pantalla y vamos a por ello. Lo primero que me gustaría destacar es el momento que estamos viviendo. Estamos ante uno de los momentos de mayor incertidumbre que se han conocido en la historia reciente, o por lo menos que tengamos datos. Fijaros que estamos a niveles similares al COVID. Estamos en niveles de incertidumbre muy superiores a la crisis de 2008, a la crisis de las .com e incluso a la crisis de los 90. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a comparar cómo afecta la incertidumbre a los mercados, nos damos cuenta de que la mayoría de ocasiones, cuando hay mucha incertidumbre, los mercados tienden a caer y a tocar fondos. Sobre todo si luego toda esa incertidumbre va desapareciendo y se dan cuenta de que ha habido una sobrereacción a lo que estaba pasando. Si nosotros lo comparamos el nivel de incertidumbre con el precio de Bitcoin, nos damos cuenta, por ejemplo, que en el momento que ocurrió el COVID, hicimos un fondo en el precio de Bitcoin y desde aquí el precio pues se disparó. En otros momentos donde la incertidumbre también ha sido muy alta, estábamos, por ejemplo, 2016, 2017, fijaros cómo estábamos en un precio medio y desde aquí nuevamente nos disparamos. Si aquí, con este nivel de incertidumbre, hubiésemos hecho un fondo sobre los 80, 84 mil, ¿dónde está el techo? Porque claro, una vez que toda esa incertidumbre desaparezca, habrá que ver si ha sido una sobrereacción o consecuencia a un motivo real que produce una caída en los mercados derivada de una posible recesión o un comportamiento o un hecho que evidentemente no es lo que el mercado espera y le afecta negativamente. Pero desde luego es algo que debemos de tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué está produciendo ese nivel de incertidumbre? Pues bien, hay cinco variables que están afectando a esa incertidumbre y esta semana, gracias al discurso de Powell, pues hemos podido conocer bastante información sobre cómo piensan, en este caso la Reserva Federal, acerca tanto de la política monetaria como de la inflación y el crecimiento. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos porque esto nos va a dar una perspectiva mejor de lo que ellos creen y con esto en el corto plazo vamos a poder adaptar. Primero, la inflación. La Reserva Federal y Powell hablaron de que hay riesgos inflacionarios transitorios, ya no hay una inflación persistente, sino riesgos inflacionarios transitorios derivados de qué? Sobre todo de los aranceles, algo que ni siquiera se ha implementado. Entonces, algunas de las frases de Jerome Powell eran: las últimas lecturas de incremento de precios en los bienes deben de tener que ver con los aranceles. Deben tener que ver, pero que no lo sabemos. Es decir, que no tenemos ni idea. Otra de las frases: parte del estancamiento en las proyecciones sobre la inflación que tienen que ver con los aranceles. Bueno, nosotros creemos que las proyecciones de que la inflación va a estar alta tienen que ver con los aranceles, algo que no ha ocurrido. También dice: será difícil saber cuánta inflación se debe a los aranceles. Claro, ¿cómo lo vas a saber si ni siquiera se han producido? Y luego también te dice: estaremos pendientes a las expectativas de inflación. Bueno. Aquí la verdad es que a mí me deja bastante a cuadros porque es como no tenemos ni idea de qué efecto va a tener los aranceles en la inflación porque no se han producido y simplemente estamos teniendo en cuenta que como los aranceles suelen tener un efecto inflacionario, bueno, pues nosotros vamos a considerar que la inflación va a seguir alta, pero que no tenemos ni idea. Y los datos últimos nos demuestran que la inflación ha estado cayendo
Vamos a ver el crecimiento. ¿Qué dicen del crecimiento? Bueno, pues por primera vez se han dado cuenta de que va a haber una expectativa de crecimiento menor a la que ellos esperaban. Dicen que para 2025 el crecimiento va a pasar de un 2,1 al 1,7. También dicen que en 2026 esperan que el crecimiento vaya del 2,1 al 2,2. Esto en ninguno de los casos es una recesión, simplemente es un enfriamiento del crecimiento económico. Y dicen, los riesgos de recesión han aumentado, pero siguen siendo bajos. ¿Vale? Los datos reales se muestran fuertes a pesar de que las encuestas muestran debilidad. Y una frase que es clave es, si los despidos aumentasen, podríamos actuar. Bueno, los despidos van a aumentar seguro, porque ya han aumentado. Porque Trump se ha encargado de que a través de su departamento de Doge, pues despedir a muchos empleos públicos, que toda esa gente tenía su trabajo y utilizaba ese dinero para consumir, para comprar. Entonces, eso va a desaparecer seguro. Entonces, me parece clave esta frase de aquí. Y ahora en las conclusiones hablaremos un poquito más sobre esto. Vamos a adelantarnos. Política monetaria. ¿Qué dijo Powell acerca de la política monetaria? Pues pasó de un discurso donde hablaban de una política monetaria restrictiva a una política monetaria menos restrictiva. Primero, diciendo que los tipos de interés se prevén que van a bajar unos 50 puntos básicos durante 2025. Estos serían como unas dos bajadas de 0,25 para quedarnos en torno al 4%. O sea, ahora mismo estamos al 4,50, dos bajadas de 0,25. El balance de la Fed, el QT, esto es lo más interesante, es que prácticamente se va a quedar plano. De esto ya habíamos hablado en alguna ocasión y era importante porque es como el primer paso para que podamos pensar en una flexibilización cuantitativa, es decir, para que dejen de sacar liquidez del mercado y podamos pensar en introducir liquidez, cosa que todavía no veo probable, pero este es un primer paso. Han dado como su brazo a torcer de, vale, vamos a frenar y vamos a parar aquí, dejamos de sacar liquidez del mercado y vemos qué pasa. Dicen que no es una señal encubierta de política monetaria y que están en un punto donde pueden recortar o mantener, que no tienen prisa. Bueno, pues simplemente lo que te están diciendo es, nos hemos abierto a la posibilidad. Hace no mucho decían que no, que bajar tipos de interés, que no lo veían necesario. Ahora ya están abiertos a la posibilidad. Es decir, todo el discurso se va dirigiendo hacia el punto donde en el momento que tengan que hacerlo van a meter mucha liquidez y van a bajar tipos de interés. Y luego dos variables que esta semana no han tenido un peso tan importante, como son la geopolítica con el tema de Rusia y Ucrania e Israel y Hamas, pues sí, esa reactivación de los conflictos o esa no finalización de los conflictos en el caso de Rusia con Ucrania, pues al final siempre está generando incertidumbre, pero esto es algo que yo creo que pronto acabará y por tanto esta incertidumbre desaparecería del mercado. No vamos a entrar demasiado en detalles aquí. Como tampoco vamos a entrar demasiado en detalles aquí en el tema de la deuda de Estados Unidos y del resto del mundo, porque esto ya lo expliqué justo la semana pasada en otro vídeo. Así que si quieres ver más en profundidad cómo esto va a afectar a la liquidez, pues te invito a que puedas ir a ver ese vídeo. En definitiva, lo que estamos viendo es que el plan 333 de Trump con Bessent, con su secretario del Tesoro, del cual ya hemos hablado durante varias semanas, está funcionando. Este plan básicamente en lo que consistía era en devaluar el dólar, bajar la inflación y bajar el rendimiento del bono a 10 años a través de tres variables que era el petróleo, el crecimiento y el déficit. Entonces, una vez que esto está funcionando, lo que hay que tener en cuenta también es otras conclusiones, como que, por ejemplo, a medida que vayamos conociendo más datos, toda esa incertidumbre va a ir desapareciendo y ahí le tocará actuar a la Fed. Aquí hay algunos riesgos que me gustaría comentar porque es importante también dejar claro que no siempre es pensar en, no, vamos a subir desde aquí y ya todo está bien. No, hay que tener en cuenta algunas cosas que se han dicho y que creo que van a afectar directamente al mercado en las próximas semanas. Uno, una vez que se reduzca toda esta incertidumbre, pues evidentemente se van a empezar a ver un deterioro de los datos. Pero ¿por qué es obvio? Es decir, si Doge, el departamento que ha creado Trump con Elon Musk, está despidiendo gente, el empleo se va a notar, es decir, se va a enfriar sí o sí. Y si esa gente deja de consumir, también se van a notar los efectos en la economía. Y es ahí donde evidentemente pues la Fed va a tener que tomar acción. Y ahora os explico qué pienso de esto. Pero también tema de los aranceles. La Fed está hablando muchísimo de que los aranceles, de que está provocando inflación transitoria. Pero vamos a ver, si los aranceles ni se han puesto, si estamos hablando del 2 de abril, si lo mismo llega el 2 de abril y llega Trump y dice que ha llegado a un acuerdo con todos sus socios y que los va a poner el 2 de junio, o que no los va a poner porque ha conseguido lo que quiere, que es que le compren los bonos de Estados Unidos para poder bajar ese rendimiento y darle margen a la Fed para bajar tipos de interés.
Todo esto al final lo que tenemos que tener en cuenta es que forma parte de algo mucho más grande que es simplemente cómo monetizar esa deuda que tiene Estados Unidos, que es ingente y que es impagable realmente. O sea, no puede pagar esos 36 trillones a día de hoy. Pero además de eso, lo más importante es tener en cuenta que viendo cómo ha actuado Powell y la Fed a lo largo de estos años, hay dos posibles resultados. El primer resultado sería algo que no ha ocurrido hasta ahora y es que la Fed actúe de forma anticipada y vaya bajando tipos de interés antes de ver unos datos económicos y de empleo mucho más débiles. Eso provocaría que simplemente pues, el mercado se bajen los tipos de interés y se mantenga dentro de la estructura que estamos teniendo, incluso una recuperación desde aquí. El segundo caso, el más probable, ¿cuál va a ser? Que la Fed, hasta que no vea que los datos empeoran, y os digo, van a empeorar, pero ¿por qué? Es obvio, porque si estás despidiendo gente, esos datos en el empleo se van a demostrar. ¿Qué va a hacer la Fed? Lo que ha hecho siempre, actuar de manera agresiva y tarde. Cuando ya haya un miedo real en la recesión, porque los datos se muestran mucho más fríos de lo que se espera, entonces la Fed llegará y dirá, ah, no, ahora voy a bajar tipos de interés rápido y mira, voy a meter un poquito de dinero. Y va a hacer una, en vez de hacer una QT, va a hacer una QE, porque lo ha hecho en 2021 y eso evidentemente lo ha hecho en otros momentos también del tiempo y lo va a volver a hacer. Ahora, la cuestión es, ¿vamos a ver un crack deflacionista en el mercado? Probablemente sí. ¿Eso qué significaría? Pues eso va a significar que todavía nos queda alguna caída que otra en los mercados. Más allá de eso, todavía no se está viendo ese deterioro en la data. Fijaros que las peticiones de subsidio por desempleo han salido todavía mejor incluso de lo esperado. Bueno, se ha aumentado desde 221 a 223, pero este dato hasta que no salga 240 para arriba no se va a tomar en cuenta. En el momento que empiecen a salir semanas de 240, 250, incluso 260, eso tradicionalmente ha sido un síntoma de recesión y ahí vamos a ver cómo la Fed actúa de manera desproporcionada, bajando tipos no solo 50 puntos, sino que los va a bajar más. Y veremos cómo a lo largo de las semanas esto se va desarrollando. ¿Qué va a pasar entonces en los mercados? Pues si nos fijamos en los mercados tradicionales, antes de analizar el sector cripto como tal, pues vemos que de momento no hay una recuperación fuerte, ¿no? En semanal estamos de momento en este rebote en la zona de demanda, pero esta semana pues está siendo una semana de rebote débil, más de cierre de posiciones bajistas que de compras. ¿Se está empezando a ver alguna cosa? Sí, pero poca cosa. Todavía creo que no estamos en un suelo. Fijaros, hemos visto algo de demanda en estas zonas. De hecho, si ponemos algo de la zona de volumen, podemos encontrar cómo ha habido algo de interés, pero no lo suficiente como para pensar que hemos hecho suelo. Lo mismo si nos fijamos en el Nasdaq, vemos que ha habido algo de interés en algunas velas, pero no hemos hecho suelo. Y en un gráfico semanal o diario, pues vamos a darnos cuenta de que hemos roto y simplemente hemos ido a rebotar para luego poder hacer un nuevo bajo. Eso en el Nasdaq, en el S&P 500, fijaros como la zona de 5.700 es clave. Yo creo que desde aquí lo normal será ver algo más de consolidación para luego ver malos datos, un último crash y ahí sí poder tener una recuperación mucho más rápida y mucho más veloz. ¿Por qué? Derivada de muchas bajadas de tipos de interés o una bajada de tipos de interés más agresiva y no solo una paralización del QT, sino también una activación del QE, que es un poco mi punto de vista de lo que va a estar finalmente ocurriendo. Con todo esto dicho, vamos a poner un análisis ya del sector propiamente cripto, donde haremos primero un análisis on-chain y de sentimiento y después pasaré a hacer un análisis técnico de algunas gráficas y algunas métricas que son interesantes que tengamos en cuenta. Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que estamos empezando a ver algo de acumulación por parte de ballenas. Fijaros cómo veníamos de bastante enfriamiento, los colores fríos o los colores en azul y verde son normalmente que no hay una acumulación y los colores más cálidos muestran acumulación, pues fijaros cómo aquí ya empezamos a ver algo más de acumulación. Los ETFs han parado de vender de forma masiva y están empezando a acumular nuevamente, con lo cual me vuelve a decir que estamos empezando nuevamente ese proceso de acumulación. Algunos riesgos que veo en el corto plazo, sobre todo, son los holders de corto plazo, todos están en pérdidas y normalmente este tipo de holders, una vez que llega su precio de entrada, pues podrían decidir
empezar a vender, lo que sumaría presión de venta adicional. Fijaros que estos holders pues tienen un precio promedio de 86, 98 y 88 mil, todos por encima del precio actual, con lo cual en el momento que el precio pudiese llegar ahí, muchos de ellos decidirán cerrar posiciones y por tanto eso sumará oferta, sumará presión de venta al precio. El precio medio del último año está en torno a los 75.000 y yo creo que esa sería una zona donde podremos ir a visitar si se dan todas estas condiciones que estamos viendo y de momento creo que es lo más probable. A nivel de sentimiento nos damos cuenta de que estamos todavía en miedo, hemos pasado de miedo extremo que era 10 a miedo, pero aún así no veo un indicativo claro de que podamos rebotar desde aquí con fuerza. Yo os explico. Estoy viendo que a nivel de liquidación, las mayores liquidaciones se encuentran por la parte de abajo, que es sobre la zona de los 80.000, cual esto suele ser un imán para el precio. A nivel de funding rate, todavía no estoy viendo nada que me diga que hay un interés claro en entrar. Estamos en niveles bastante de equilibrio y eso suele significar que los traders apalancados todavía no han tomado una dirección a la espera de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y de que el precio tome una dirección clara, que normalmente eso ocurre en el spot. Si nos vamos a ver ya los flujos de la liquidez, pues nos damos cuenta de que hoy está saliendo algo de dinero a USDT. Seguramente sean beneficios que se están tomando de algunas altcoins después de las subidas por los rebotes que hemos tenido. Fijaros cómo otros se está perdiendo hoy un 1%. En el caso de la dominancia, pues sigue plana y Ethereum contra Bitcoin cayendo ligeramente, aunque estos días pues ha estado comportando un poco mejor. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, pues lo que tendríamos que empezar a ver a partir de ahora para ver un comportamiento mejor de las altcoins sería que la dominancia que está en una zona de giro pues empiece a caer e incluso, aunque sea en un contexto bajista, es decir, aunque el mercado pueda caer todavía desde aquí, si nosotros viésemos que esta gráfica empieza a declinar y nos hace algo así, mientras Ethereum contra Bitcoin pues hace algo como esto, ya nos podría empezar a dar indicios de que las altcoins están en un suelo o casi casi en un suelo. ¿Por qué? Porque esto ya me estaría mostrando cierta fortaleza, en este caso de 100 contra Bitcoin, pero en otros pasaría lo mismo. Vemos que está cayendo, pero está cayendo en un contexto de desaceleración, con lo cual si viésemos algo como esto, pues ya podríamos empezar a pensar que hemos tocado fondo en muchos de los activos. Si nos vamos a ver la gráfica ya de Bitcoin, pues nos damos cuenta de que la estructura en diario sigue siendo bajista, no ha pasado nada. Aquí había un imbalance que vinimos a cerrar, más cerró con bastante volumen, pero la vela de ayer pues también cerró bajista y con bastante volumen, lo cual me indica que esto puede ser o bien una trampa o necesita el precio un poco más de tiempo para terminar de consolidarse por encima de esta zona antes de intentar atacar nuevos máximos. Ya digo, para mí lo probable es venir, no sé si hacer un nuevo mínimo, pero sí por lo menos venir a esta zona de aquí, que había bastante liquidez. Y luego ya dependerá un poco también de esas noticias macro, ¿no? De cómo nos afecten esos datos de empleo que poco a poco se van a ir deteriorando y de las decisiones que se vayan tomando, pues para ver ese mechazo, ¿no? Esa liquidación masiva antes de una subida, o ver que desde aquí el precio pues simplemente construye una nueva posición, una nueva estructura, pero ya habiendo una demanda más sostenida, cosa que de momento pues no se está viendo. En el caso de Ethereum, lo mejor que podemos decir es que después de haber hecho este mínimo en los 1750, pues el precio ha comenzado a acumular sobre esta zona y esta subida que tuvimos, pues aunque se ha mantenido por encima de los 2000, que hubiese sido bastante importante, de momento no está perdiendo la zona de los 1900. Vamos a ver si desde aquí el precio es capaz de mantenerse antes de volver a atacar otra zona. Aunque como digo, pues si Bitcoin acaba cayendo, lo más probable es que volvamos a hacer un nuevo mínimo, ya si no por debajo de 1750, por debajo de los 1800, y ya desde aquí pues veríamos, ¿no? Tendremos que esperar un poco más a ver cómo el mercado va reaccionando a los datos que vayamos teniendo. El resto de altcoins, pues en general con una estructura muy parecida a la de Ethereum o al gráfico de otros, es decir, básicamente se encuentran en un rebote después de una caída fuerte, sin mucha fortaleza, pero tampoco con una clara intención de volver a hacer nuevos mínimos o de romper esos mínimos. Entonces,
Simplemente tenemos que tener paciencia. Estamos en un tiempo donde es interesante igual hacer pequeños DCA sobre algunos proyectos que te vayan gustando y por lo demás, pues como digo, tener algo de paciencia, ya que para mí creo que la data macro se va a ir deteriorando rápidamente y esa data que se va a ir deteriorando va a ir determinando un poco las decisiones que se acaben tomando y cómo eso afecta directamente a la liquidez en los mercados. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te sirva, como digo siempre, más allá de que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con las palabras que yo digo o con mis tesis, que te sirva para pensar y para ir un poco más allá de lo evidente. Y que por supuesto pues te sirva para construir tu propia tesis de inversión, aquella con la que te sientas cómodo. Nos vemos en próximos vídeos. Te mando un abrazo muy fuerte. Chao.